están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos aquí para seguir aprendiendo un poco más de pronunciación. Recuerden que este curso que estamos empezando, la primera parte es netamente pronunciación. En esta oportunidad, aquí en la pantalla, yo les voy a presentar dos fonemas consonánticos que están considerados dentro de los fonemas consonánticos simples. Como su nombre indica, simples, no necesitan mucha dificultad al momento de pronunciar. El primer fonema consonántico que tenemos aquí en la pantalla es el fonema consonántico ta. ¿Ya? Según el punto de articulación, podemos mencionar que es un lingodental. ¿Ya? O sea que el sonido se produce entre la lengua y el diente. O sea que la lengua y el diente se juntan para producir este sonido. Veamos a ver un poco más sobre las características de este sonido, ¿ya? Para que puedan ver esto, les dejo aquí el punto y el modo de articulación, dónde se produce el sonido y cómo se produce, para que ustedes puedan practicar. Hoy nos vamos a saltar directamente a lo que es la pronunciación. Fíjense, el silabeo en este caso ya no va a ser tan importante, chicos, porque muchas veces nosotros hablamos ya con este fonema consonántico ta y no tenemos mucha dificultad al momento de pronunciar, porque su nombre indica, o como lo llamamos, simple. No necesitamos mucho esfuerzo para pronunciar. Tenemos términos. Uno, por ejemplo, es tullu. Tullu tiene un doble significado. Muchas veces se puede traducir como hueso o en algunas veces como flaco. Tullu, hueso, flaco. Luego tenemos tari. Tari es encontrar. Tari, encontrar. Tenemos otro término, taque. Escuchen bien. Taque. Le he puesto la Q en rojo para un poco llamarles la atención, que ustedes puedan aprender a pronunciar. Taque. Taque viene a ser almacén, ya sea de granos o de otros objetos, ¿ya? Tusui. Tusui es el verbo bailar. Tusui. Tuta. Tuta viene a ser ya el adverbio noche. Tuta, noche. Tutayei. Tutayei es anochecer. Tutayei. Tinkui. Tinkui viene a ser encuentro, encontrarse. Ya algunos dicen tupai. También podría considerarse dentro del tinkui, un sinónimo de tinkui. Ahora tenemos otro término, taki. Taki viene a ser canción. Taki, el sustantivo canción. Taita. Taita viene a ser papá. Taita, papá. Tawa. Tawa viene a ser 4, el número 4. Tenemos aquí otro término que vendría a ser el término tauna. Tauna se denomina al bastón. Tauna, bastón. Otra vez aquí llamo la atención con la Q y vendría a ser tejte. Tejte se denomina a la chicha, pero en este caso, por ejemplo, en Cusco podríamos denominar a la chicha blanca, a la chicha de zanahoria, esas chichas suaves. Pero si yo quiero hablar de la chicha original de maíz, podríamos llamar aja. En este caso, tejte de chichas suaves como la chicha blanca, chicha morada, ¿ya? Luego tenemos otro término que vendría a ser tanca. Tanca viene a ser enano. Tanca, enano. Entonces, amigos, este es la correcta conjugación de los fonemas consonánticos, o en este caso la simple ta. Ahora, este material usted puede adquirirlo en el link de mi descripción del video para que ustedes puedan continuar o seguirme las clases con su material y que no te puedas perder ninguna clase. Entonces, amigos, nos vemos en el siguiente video y a seguir aprendiendo quechua. Tu pananchis kama.